Balinotti. Ella es fundadora de la Universidad de la Familia, ahora sí. Así mismo, tenemos a la tía de la casa, porque ella es más que amiga, la tía de la casa, Cristina, qué sabroso tenerte de vuelta. Gracias, a mí me encanta estar aquí contigo. Cuando hablamos en psicología casi siempre de narcisismo es uno de los trastornos de personalidad. Sí. Y aquí le estamos dando un giro a el tema dentro del enfoque familiar y el efecto que tiene cuando una persona que tiene o que tiene la condición de ser narcisista, cómo afecta a la familia. Claro. Y creo que tenemos que tomar el tiempo aquí de definir un poco qué cosa es el narcisismo, ¿no? Y podemos ir atrás a la historia de Narciso y cómo viene todo este mito de Narciso que se mira en el reflejo que veía en el lago y se enamora de sí mismo, ¿no? Sí, Me hablabas claro. de Eco, que Bueno, era la ninfa. un mito griego muy antiguo, un muchacho bellísimo, enamorado de su belleza y rechazando, por supuesto, a las mujeres y a los hombres que estaban atrás de él, y también entre ellos a otros seres como las ninfas, ¿no? Y estaba la ninfa Eco muy enamorada de él, esperando, como estaba ella así en su condición de repetir ecos ajenos, esperando que él le dijera te amo para poder repetir. Ujú. Yo te amo, ¿no? Exacto. También. Pero bueno, se hundió en el reflejo intentando abrazarse a sí mismo. Estaba Es tan notable. enamorado de ese Tan reflejo. enamorado, sí. Y bueno, y en las orillas surgió un narciso. Por eso se Es- llama narcisismo, la y- flor y- del narciso. Y es uno de los trastornos que son de personalidad, que no es decir ansiedad, depresión, que son los trastornos primarios, o esquizofrenia o bipolaridad. Hay una serie de trastornos de personalidad que el histriónico, el dependiente, Sí. y este es Y el uno de los... narcisista. Y el narcisista. Claro. Ayúdanos a elaborar un poco más para que la audiencia entienda qué es la personalidad narcisista. Bueno, hay una pintura del pintor René Magritte, un francés, que utiliza mucho los psicólogos para explicar el narcisismo. Y tú ves una gran manzana verde y grande que ocupa todo un cuarto y solamente está esa manzana sola. Entonces, esa es el ego del narcisista. Ese es el narcisista. Entra a un lugar y es él solo. ¿Qué oculta esa manzana? Bueno, debajo está aplastando a todos los que están y por detrás ocultando a todas las personas que también tienen, por supuesto, relevancia y quieren hablar en una reunión. Por ejemplo, el narcisista entra y es el centro de todo. Él es el que vale, los demás no sirven para nada. Él es único. Ujú. Y La- sí, Y la diferencia, porque la personalidad histriónica tiende a llamar también mucho la atención. sí, Es el que habla duro, o canta, o grita, y tiende a llamar la atención. sí. Aquí la diferencia, el narcisista tiene una necesidad constante de ser idolatrado, de ser Sí, admirado. de ser admirado. No tiene amigos, tiene un séquito de seguidores. Gente que le dice lo bueno que es, lo inteligente que es, porque se dice que el aplauso es la joya más preciada para la corona del narcisista. Ujú. Es decir, necesita el aplauso para poder vivir. ¿Por qué? Porque en el fondo tiene una autoestima muy baja. Y entonces, mediante estas conductas, él logra subir su autoestima durante el día, Ujú. ¿no? Un poco artificialmente. Tienden a exagerar sus éxitos con frecuencia, Totalmente. tienen una sed constante de ser adulados, de Sí, ser son admirados. envidiosos inclusive, son envidiosos. Y envidian porque, claro, quieren, todo el mundo es poca cosa. ¿Y cómo es posible que logran cosas que él no? Si todos son menos que él. Ujú. Entonces, es decir, que es otra de las características del No narcisista. toleran la crítica, No toleran la manejan crítica. bien. No intentes decir, razonar con un narcisista porque no vas a lograr nada. El narcisista siempre tiene razón. Y lo hace ver. Además son muy manipuladores, utilizan la técnica del gaslighting, que es la herramienta más preciada del narcisista. Explica el gaslighting. El para- gaslighting surgió hace mucho tiempo de una película en la que el protagonista, allá en los años 40, se casa con una mujer de mucho dinero. Por supuesto se casa por el dinero, quiere quedarse con la fortuna y encuentra la manera de hacerla Loca. sentir loca, ¿no? Le oculta las joyas, le oculta la ropa. Y entonces, ¿por qué luz de gas? Porque todas las tardes bajaba las lámparas de gas, no había electricidad en esa época, y ella no veía nada y le decía, ¿qué pasa que no hay luz? Y él le decía, la luz está igual que siempre, lo que pasa es que tú te estás volviendo loca. Y de ahí viene esta técnica que la utiliza el narcisista con sus amigos, con su mujer, con sus hijos, porque no discrimina.
La Ujú. única persona importante es él. Aún los hijos sufren el embate del narcisista. Ujú. Y yo prometí que no íbamos a hablar de política porque hay muchos políticos y hoy en día hay muchos que podemos con claridad ver que son Sí. narcisistas, pero cuando se trata del tema de la familia, aquí es que viene el riesgo y aquí es donde creo que se puede poner interesante porque como padre, todos los padres queremos siempre lo mejor para nuestros hijos. O sea, estamos siempre tratando de tomar decisiones por ellos, queremos envolver en que vaya, por ejemplo, al mejor colegio Sí. posible, la mejor universidad, que practique un deporte, que sea el mejor bateando, que sea el mejor pichando, que sea el mejor goleador. ¿Y qué diferencia hay entre el padre cuando uno es narcisista a cuando lo que uno tiene en verdad es el mejor deseo para nuestros hijos? Porque Bueno, se dice en psicología que no hay narcisismo más grande que un hijo. Entonces es normal que uno quiera lo mejor para el hijo y que ese hijo sea inclusive mejor que uno mismo, que lo supere a uno mismo. El tema es que en la familia del narcisista el hijo está cautivo de los deseos condicionados, es decir, lo va a amar condicionadamente, siempre y cuando cumpla con las expectativas y todo el proyecto que el padre narcisista tiene para el hijo. Porque el padre narcisista no puede ver al hijo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el narcisista y el ególatra? No es lo mismo. Se utilizan indistintamente, pero son dos cosas distintas. a El ver, ególatra es una persona que puede ver las necesidades, que no ve las necesidades de los demás. No las ve directamente, ve es solamente las ciego. propias, es ciego. El narcisista es peor porque ve las necesidades de los demás, las reconoce y Pero no no le le importa. importan. Hay un grado de psicopatía en el narcisista Mayor, mayor. Sí, mucho sí, mayor. sí. Preguntas, a lo mejor estos padres que nos están escuchando, ¿qué preguntas podemos hacerle como un inventario? Si tú contestas a estas preguntas que sí, quiere decir que es posible que seas un padre narcisista. Si tú haces, por ejemplo, Bueno, por ejemplo, em, ¿tu hijo se siente feliz contigo o está todo el tiempo de mal humor? ¿Está mal contigo? Te hace ver que quiere desarrollar una vocación, pero a ti no te interesa. Por ejemplo, si tú le insistes para que estudie medicina y él quiere estudiar violín y ujú, tú dices no, eso es una pavada, eso es una estupidez, no te va a llevar a nada, tienes que ser médico. Es decir, cuando ocurre una gran molestia del hijo en la familia, más allá de lo normal, por supuesto, porque todos los adolescentes se oponen y los niños también, cuando el niño siente un vacío, cuando el niño se siente solo, ¿verdad? Y uno de los miembros de la familia lo puede detectar, porque generalmente no son los dos padres narcisistas, hay uno que es que no pueden narcisista. haber dos, ¿no? El otro, claro, no, a veces hay parejas narcisistas sin duda, ¿verdad? Pero generalmente está el narcisista y está la víctima del narcisista, la primera que es la madre y luego los hijos. Entonces es muy importante poder hablar con los hijos y preguntarles qué es lo que quieren ellos hacer con su vida, qué les gusta. Si el padre normal, entre comillas, normal me refiero, Ujú. no, porque en psicología no se habla de normal, pero bueno, el padre que puede relacionarse mejor con el hijo, le va a preguntar qué quiere hacer ese hijo y lo va a guiar. El narcisista no. Y una de las características fundamentales es que su amor es condicionado. Si tú rompes la fantasía que papá tiene de ti, porque el 75, de 50 al 75% son los hombres que padecen este trastorno, si tú rompes esta fantasía que yo tengo de ti, pues entonces no te quiero más, te tienes que ir de casa. Mm. Hay muchos casos de padres que han echado a los hijos de la casa porque no han cumplido con el designio que el padre les marcó. Y comienzan en ocasiones hasta a sabotearle la vida a los Y hijos, son ¿no? saboteadores, son grandes saboteadores, porque en realidad no les interesa, ven las necesidades de ese hijo, pero no les interesa realmente demasiado ayudarlos, porque quieren seguir siendo ellos. Son grandes compensadores, porque un narcisista está compensando constantemente con una gran delirio de grandeza y de superioridad las grandes falencias y el gran déficit que tiene. Hay un vacío en la base, por eso no tienen autoestima, del narcisista. Mm. Un vacío fundamental. Y aquí hay un punto donde tiene que ver también con qué pareja va a tener mi hijo o Sí. mi hija. Y aquí a lo mejor es donde algunos de los padres que nos están escuchando pecamos con frecuencia, porque yo lo veo donde tienen problemas con el hijo o la hija, Sí. y no es que anda con una muchachita que eso es un desastre para él. ¿Cómo podemos hacer? Y más, te lo preguntan así como terapista, ¿qué podemos hacer para deshacernos de esta muchachita? ¿Cómo yo hago? Porque yo no quiero que esté con ella o yo no quiero que esté mi hija con él.
eso es un pecado que muchos a veces cometemos como padres, Claro, ¿no? por supuesto, porque lo primero que hay que deshacerse es de la necesidad de controlar la vida del hijo. El hijo va a ser distinto a uno y está supuesto a ser diferente a uno y tomar Ujú. elecciones distintas a uno. Eso es sano, eso es sano. Que tome Que decisiones no aunque se sea la equivoque. fotocopia de uno, que tome decisiones aunque se equivoque, exactamente. Pero, a ver, tú Pero sí. claro, Ujú. no le podemos oponer, porque si nos oponemos vamos a lograr que finalmente se case con esa persona. A lo mejor nos estás escuchando y tú has sido uno de esos padres que has tratado de convencer que tu hijo salga o no salga con una muchacha. 305-529-1020, o que tu hija no siga saliendo con ese muchacho. ¿Has estado en esa situación? ¿Qué has hecho tú en esos momentos cuando has tenido a tu hijo o a tu hija saliendo con la persona equivocada de acuerdo a ti? ¿Cómo te ha ido con esa situación? 305-529-1020. Yo creo que eso es uno de los errores grandes y yo usualmente Totalmente. yo les digo, bueno, es que primero que nada no es una decisión tuya. Probablemente el padre o la madre tenga hasta la razón, pero tienes que dejarlo que ellos cometan sus errores. Por supuesto, sí. Se puede entrar en un diálogo, es decir, se puede desarrollar un diálogo y explicar y decirle, bueno, ¿qué es lo que te llevó, qué te enamoró de esta persona? ¿Por qué lo quieres tanto? ¿Crees que está bien para ti? Hacer preguntas. Ay, que él es tan bueno conmigo. Es lo que Bueno, lo primero que bueno, le... perfecto. Y entonces seguirlo. Bueno, pero ¿por qué es bueno? ¿Qué es lo que hace? Y entonces podemos encontrar inclusive una falencia. Ujú. Fale- Vamos a ver, tenemos una llamada. Tenemos en línea a Gerardo, 305-529-1020. Gerardo, Alfredo Ayuda y Cristina Balinotti te escuchan. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola Gerardo. ¿Me escucha? Sí, te escucho ahora, bien, muy bien. ¿Has estado en esa situación donde tu hijo está saliendo o tu hija con la persona equivocada? Bueno, en realidad no, pero yo sí tengo una pregunta en relación a los hijos narcisistas. Yo tengo mi hijo tiene ya 16 años y es demasiado narcisista. La doctora dijo que no tenían amigos, que todo gira alrededor de ellos. Él es así. So, ya está muy grande como para yo corregirlo y estarle castigando esas clase de cosas. Pero, ¿qué puedo hacer yo como padre? Si tengo un hijo con esas características y yo quiero que él cambie y sea una persona mucho más receptiva a las necesidades de los demás. Buen punto. Bueno, generalmente los hijos que se desarrollan como narcisistas son hijos, a lo mejor, yo no sé si es el caso de este papá, que les han hecho sentir que son superiores y que los han sobrevalorado y que tienen más derechos sobre los demás. Si sin darnos cuenta los queremos sobreproteger, ¿no? Y le hacemos ver, ay, tú eres la princesa, eres el rey, y le estamos armando una atmósfera artificial, en que falsa. Y entonces, si ya hay una predisposición, ¿no? Y si ya su personalidad se está construyendo de esa manera, puede desarrollar un trastorno de personalidad. ¿Cómo le enseñamos? Sería Narcisista. Gerardo, sería ¿cómo le enseñamos entonces humildad a nuestros hijos, que es una virtud? Yo creo que le tenemos que decir, tú eres un ser importante, pero los demás también lo son. Tú eres único, pero los demás también son únicos, cada uno en sus diferencias. Tú eres exitoso cuando vienen con una buena nota. Ay, mira, yo fui el único que me saqué esta nota, los demás le fueron mal. Bueno, no, los demás hicieron lo que pudieron, se esforzaron. Tú no eres mejor que los demás, eres igual en esta oportunidad, rendiste mejor, pero los demás también tendrán la oportunidad de rendir mejor. Gerardo, ¿hay situación específica que a ti te preocupa que esté pasando? Sí, en las reuniones familiares, por ejemplo, él solamente habla de él. Si alguien empieza a hablar de alguien, le va a dar una situación diferente con alguien de la casa, él interrumpe, no deja hablar, él trata de, si alguien dice que hizo algo, él lo hizo mucho mejor y se mete a la clase de cosas tratando de opacar a los demás. ¿Y cómo tú lo Claro. manejas? ¿Qué tú le dices en esos casos a tu hijo? Realmente tengo que interrumpirlo porque no para de hablar, toca decirle, ok, pero mira que tu primo hizo tal cosa, o hay otra gente que tiene otra clase de problemas, y de bajarle, ponerle freno a su, no es diálogo, a su monólogo acerca de él mismo. Ujú. Eso es lo que trato de hacer, pero no ha sido con mucho éxito. Sí, una de las recomendaciones que te puedo hacer es trata de reflejarle a él cómo tú te sientes cuando él ignora tus emociones, cuando él ignora tus éxitos, cuando él ignora algún logro tuyo, y trata de ayudarlo a que reflexione
sobre cómo la otra persona siente cuando él está ignorándole esos logros de la otra persona. Lo que pasa es que ahora se ha descubierto también que desde las neurociencias hay un problema también cerebral, digamos, ciertas características cerebrales Ujú. del narcisista, ¿verdad? Que tienen un pobre control de las emociones, de los impulsos en la corteza prefrontal. Vale decir que esto está acompañado también, no es solamente psicológico, Ujú. está acompañado por ciertas características En el eh, alambrado, vamos a decir. en el alambrado, claro, que no conectan de la misma manera que conectamos el resto, ¿verdad? Gerardo, ¿él tiende a tener pobre control de impulso en ocasiones o se irrita con facilidad? Sí, 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 sí. Claro. Ujú. Sí, sí, les Fíjate, pasa mucho. de repente sentarte con él y ser sincero, ¿no? Yo soy tu padre, yo te amo, tú eres una persona muy importante en mi vida y yo noto que en ocasiones hay dificultad en cómo te estás relacionando con otras personas. ¿Qué tal si buscamos un poco de ayuda para ver de qué manera puedes tú tener una mejor relación con el resto de la familia? Y sobre todo también hacerle ver que la actitud de él en realidad está quebrando la armonía de la familia, Ujú. que está empezando a molestar. Y entonces, ¿de qué manera él puede ayudar? Porque tenemos que tratar de sacarlo de sí mismo. ¿De qué Ujú. manera puede ayudar a recuperar la armonía de la familia para que haya más diálogo? Ujú. Para que él contribuya, hacerlo contribuir con algo. Que de Sí. paso esta es una de las cosas fundamentales para los padres que criamos hijos, ¿verdad? Algo más. Colaborar. Algo más, Gerardo, que se me ocurre también que quizás puedas tratar con tu hijo. Mira, ahora viene la época esta de Acción de Gracias, que es una época maravillosa aquí que celebran en Estados Unidos. Tómate el tiempo con tu hijo e identifica algún lugar donde puedan ir a ayudar a personas Eso es necesitadas. muy importante. Entonces, el que él pueda ver el dolor ajeno, el que él pueda ver la necesidad ajena, donde él no sea el foco de atención, sino él ayudando a otros, lo pueda conectar con esa parte que todos tenemos, que nos hace sentir bien cuando ayudamos a los demás. Entonces, búscate uno de estos lugares que ayudan a los deambulantes, Claro. una de estas cocinas que reparten comida a los necesitados, un lugar donde lo ayude a él a conectarse con la necesidad del ser humano alrededor, en la sociedad, en la comunidad que él vive. Y de esa manera quizás lo puedes ayudar a que toque un poquito más, ponga los pies en la tierra, ¿no? ¿Te parece? Te agradezco mucho por su sugerencia. ¿Cómo no? Y además es muy importante que todos los padres lo hagan con los hijos, que los acerquen a los 10, 11, 12 años a estos lugares donde hay gente con necesidades, para que puedan realmente ver y puedan tener una visión real de la vida, no Sí. solamente centrada sobre sí mismos. Porque esto es uno de los errores más grandes que tenemos a veces en la vida y es que queremos todos ser felices y confundimos la felicidad con tener éxito, ¿no? Éxito es lograr lo que uno quiere y felicidad es querer lo que uno tiene. Son dos cosas Sí. distintas. Entonces, a veces creemos que es el dinero, el tener la compañera o el compañero correcto o el carro mejor, el del año, y eso es tener éxito, eso no es ser feliz. Entonces, una de las cosas que más No, hemos encontrado en psicología es que cuando ayudamos al prójimo, el altruismo, el ayudar a los demás sin esperar nada de vuelta, es una de las cosas que más nos ayuda a sentirnos felices porque da sí. significado, ¿no? Y la Universidad de Oxford ha hecho estudios al respecto y ha determinado que dispara el circuito de placer, Claro. ayudar a los demás, que eso es tremendamente importante. Pero también el tema es que la época no ayuda a estos padres, como Sí. Gerardo, por ejemplo. No los ayuda porque estamos en la posmodernidad, que es una época de la imagen. Hay un libro muy bueno de Lowen que es El narcisismo, la epidemia de nuestra época, ¿no? Es decir, estamos en una época en donde se favorece la entronización de la imagen y de lo superficial y de la belleza y los selfies te lo dicen, ¿no? Claro, Exclusivamente claro. están a Qué la mejor orden del imagen día. que ¿Qué el... mejor imagen que eso? Gerardo, espero que te haya ayudado estos consejos. Sí, muchísimas gracias, muy amable. Muy amable. Gracias por tus palabras, Gerardo. Gracias. 305-529-1020 es el teléfono que en cabina. ¿Eres tú de esos padres que has tenido la situación donde has querido tú decidir por tus hijos quién es la compañera correcta para él o no, el compañero correcto para ella o no? ¿Tú eres de los que te metes todo el tiempo en con quién anda tu hijo y quiénes son los buenos amigos y quiénes no?
305-529-1020. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Has tenido éxito o no? Tú sabes que además el narcisista atenta contra su propia vida, porque es tan narcisista que no lo puede evitar. Es decir, ¿Cómo así? claro, como Narciso que terminó ahogado. Ahogándose, claro. ¿No? Por abrazar Hay su una imagen. anécdota que es un chiste de la ranita narcisista. La ranita narcisista quería cruzar a la otra orilla y entonces no sabía cómo y le pide a un pajarito y le dice, tú tomas un pedacito de hojita, yo me cuelgo de allí y tú me llevas. Y estaban en medio del río y los demás animales dicen, qué buena idea que tuvo el pajarito. Y la ranita le dijo, la idea fue mía, se soltó y cayó ahogada. Ah. Es decir, que siempre el narcisista se pone él mismo en situaciones en las que va a perder. Por ser reconocido. Por ser reconocido. Por ser reconocido porque necesita del aplauso y de la admiración de todo el mundo. Ay, Dios mío, me tengo que evitarlo porque me viene tanta gente de la política en la mente en este momento. Exacto. Pero bueno, ¿eres tú de esos padres que estás en esa situación, que eres un padre narcisista a lo mejor, donde te metes tanto en la vida de tus hijos que quieres controlar la vida de tus hijos porque quieres tú ser el que estás recibiendo la adulación de mi hijo es el hijo perfecto, él va Claro. el mejor estudiante, es el mejor goleador, es el mejor en todo lo que hace, porque el padre narcisista tiene que tener la familia perfecta, ¿no? Por supuesto, bueno, esa es otra pregunta. ¿Conoces a alguien? ¿Conoces a una familia narcisista? Es muy fácil detectarla. Primero porque son perfectos. Los hijos van a los mejores colegios, tienen las mejores notas, son los número uno en todo. En cualquier deporte, bueno, y si no lo son, ahí viene un castigo muy grave, ¿no? Interno de la familia, porque tienen que sostener a toda costa esa imagen de perfección, que la vemos en muchas familias en la sociedad hoy en día, ¿no? Pero quiero hacer énfasis, y si nos estás escuchando y tienes un hijo que está saliendo con una de las parejas que no te parece, que no estás de acuerdo con esa pareja que ha seleccionado tu adolescente para salir, ¿cómo lo estás manejando? ¿Cómo tú le haces frente? ¿Le dices que no, le prohíbes, no le prestas el carro? Yo tengo una fórmula y es ideal, porque generalmente esto pasa con las mamás que, bueno, muy narcisistas con sus hijos varones particularmente. Cuando está saliendo con esa persona que no nos gusta, porque a veces no nos gusta porque no nos gusta, sencillamente, porque está saliendo con el hijo. Pues no hay ninguna niña suficiente buena Exacto, para nuestro mi hijo, rey, para mi mi príncipe. Entonces hay que invitarla a la casa, hay que invitarla a cenar, hay que preguntarle en primer lugar qué es lo que quieres comer, hay que reunirse con ella y hacerle sentir bien en la familia, no rechazada. Esa es la única manera en que puedes llevarte bien con ese hijo. El hijo al principio hasta se va a poner celoso. Va a decir, ¿pero cómo? Ahora resulta que yo soy el que tengo que decir qué quiero comer y le preguntas a ella. Esa es la mejor manera de quebrarlo, porque entonces vamos a hacer una muy buena relación. Manipulación de parte tuya, está buena eso. Claro, de alguna manera vamos a estar. Bueno, sería... ¿Aliarte con el enemigo sería esto? Bueno, es que en principio no tenemos que ver como enemigo a alguien que va a estar con nuestro hijo. Tenemos que verlo como aquel que le hace feliz a nuestro hijo. Y entonces yo tengo que empezar a conocer como madre quién es ese ser tan especial para mi hijo. Porque él viene con una novedad. Me enamoré, esta persona es todo para mí. Entonces, qué importante que es verlo no como un enemigo, sino como alguien que va a ingresar que ama a mi hijo. Y entonces eso es maravilloso. Es una sensación muy especial que no debemos prohibirnos de sentir. Qué bien, qué bien. Tenemos que ir a una pausa, pero quiero que me cuentes brevemente en qué etapa están ahora mismo con la Universidad de la Familia. Bueno, seguimos trabajando en la oficialización del programa, que es muy largo, porque, bueno, son 15 módulos y 3 niveles, y entonces cada módulo tiene una oficialización particular y lleva un tiempo, pero yo estoy trabajando en la Universidad Ana G. Méndez, ofreciendo cápsulas televisivas, consejos de familia todas las semanas, que las grabo desde las instalaciones de Miami Lakes, de la universidad, y además conferencias de adelanto de este pensum bimensuales, que son de ayuda a la comunidad, en donde se empiezan a hablar y exponer cosas que normalmente nos molesta hablar, o que no queremos hablar, o que a lo mejor no conocemos. Los que quieren buscar información, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, tienen que ir a balinotti.com, que es mi website.
Balinotti con B de bueno. Con B de bueno, una sola L y doble T, o www.balinotti.com. Fantástico, vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos hablando sobre si eres padre narcisista o no, te metes mucho en las decisiones de tus hijos. Es normal meterse en la vida de tus hijos porque tú quieres que tengan la mejor vida posible, porque tú quieres que tengan un buen futuro, pero hay un momento que cruzamos esa línea. Y una cosa es desear lo mejor y estar comprometido con el hijo, y otra cosa es querer controlarlo. Es decir, uno no puede controlar el deseo porque hay que ver que el hijo es un ser diferente a uno. Por ejemplo, hay quien le gusta cantar desde pequeño, hay quien le gusta, son artistas. No sé si tú en tu consulta lo has visto. Yo durante mucho tiempo allá así, en mi país, hay padres que a los 40, adultos, 40, 50 años, dejan de hacer esa carrera exitosa de abogado, de arquitecto. Y dice, yo voy a ser, no sé, equilibrista en un circo, porque es lo que quise ser siempre y nadie me lo fomentó. Pero lo hice para darle el gusto a papá y a mamá. Y muchas veces estudiaron la carrera completa para colgar el papel en la pared y luego dedicarse a lo que ellos querían. Exactamente, también ese es el otro caso. Esto quiere decir que nosotros tenemos que... por eso hay que estudiar para ser padres, Alfredo, porque debemos comprender la tarea mayúscula que tenemos. Estamos poniendo un ser humano que puede cambiar el mundo o destruirlo. Entonces tenemos que conocer y saber de qué manera podemos, mediante técnicas, conocer a nuestro hijo. Y para poder guiarlo, no controlarlo, debemos guiarlo. Es muy típico esto que estamos hablando y sucede con más frecuencia de lo que ustedes se pueden imaginar. Pero es el caso donde tú querías ser estrella de fútbol y haces que tus hijos vayan a práctica constantemente. Vas a la escuela, pero tienes que practicar tantas horas al día, estás en 2 clubes, estás el de la escuela, estás en un club de esto de viaje y el muchacho tiene que ser lo mejor posible porque tú no lograste ser el campeón de cuando tú tenías esa edad. Claro, quiere ser feliz. Yo siempre le digo, a gente que me pregunta, a los padres, que están exigiendo a los hijos un deporte. Bueno, pero si tú querías ser un campeón de tenis, estás a tiempo de, en tu categoría, tomar una raqueta de tenis, buscar una cancha, buscar un grupo, un profesor y hacer lo que quieres tú. No se lo exijas a tu hijo, si a tu hijo no le gusta. Y entonces eso es lo que debemos que hacer, explorar un poco qué quisimos ser nosotros y no pudimos y entonces estamos frustrados. Y eso lo he visto varias veces, donde eran profesionales en un deporte y quieren forzar al hijo a que también se dedique al deporte. Claro. Usualmente termina revelándose que esta es la evolución natural de la familia narcisista, ¿no? Cuando el hijo se revela. Bueno, lamentablemente no todos los hijos de familias narcisistas se rebelan. Hay un porcentaje mínimo de aquellos que se rebelan totalmente y se van de la casa y rompen vínculos, porque déjame decirte que la familia narcisista es la familia más tóxica que existe y es una secta en donde se explota a los hijos. Entonces, de ahí que hay muy pocos que pueden salir de esa secta. Hay muy pocos que pueden decir, porque si es tóxica la familia, hay que alejarse de ella. Esto es lo sano. Porque si yo no quiero hacer lo que papá me dice, entonces me excluyes de la familia, ¿no? Claro, y además hay un sentimiento de vacío, porque ya se sabe que los chicos se sienten no amados, no queridos, no reconocidos. Porque lo que yo soy no se lo puedo decir a papá porque no me va a querer. Claro. Lo que yo quiero hacer, es negado por mis padres. No lo va a validar es decir, nunca. Es un maltrato velado muy importante que existe todavía en esta sociedad. Es un maltrato de los hijos. ¿Y qué costo tiene a esos hijos cuando se quedan en la casa? Porque, se sometieron, no saben más, papá me va a validar si yo estudio esto, lo estudié, papá se siente orgulloso, yo me siento feliz porque ahora papá está orgulloso, él me ama porque él se siente feliz y esa es su demostración de amor hacia mí. Yo continúo buscando satisfacer las necesidades de mi papá y al final, ¿qué pasa? ¿Se convierte en adulto? A veces se identifican con ese modelo familiar y entonces son a su vez ellos narcisistas porque es la manera que encontraron. Y otras veces, lamentablemente, entran en muchas depresiones, entran en una vida de frustración y de vacío, en la que se sienten muy mal, en la que además están resentidos y envidian a los demás, porque no han sido reconocidos. No envidian a aquellos que realmente pueden hacer lo que ellos quieren.
Claro, pues el padre puede estar pidiendo la adulación total todo el tiempo de la familia, pero Sí, el la padre, sociedad no lo va a hacer. claro, claro, la sociedad no, pero depende, porque los narcisistas tienen personalidades que son, y al principio gustan mucho, ¿verdad? Son personas simpáticas, son el corazón de la fiesta, pero finalmente cuando uno habla con ellos todo termina siendo autorreferido a ellos mismos, ¿no? Entonces esos modelos se aprenden en la casa, aprendemos por el ejemplo. Y también los hijos pueden caer en la trampa de ser un narcisista. Por eso los narcisistas no van a a terapia, porque ellos se sienten muy bien como son. Ellos Claro. son los mejores y la gente tiene la dicha de ser amigo de ellos. Amigo no, admirador. A- Admirador de Además, ellos. ¿para qué voy a ir a terapia? Para que tú te sientas feliz de que yo soy un paciente tuyo. Claro, claro, Porque bueno. tengas la dicha de que yo soy tu La paciente, ¿no? dicha, sí, 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 es el placer inmenso. Están los narcisistas, como te comentaba antes, apasionados, ¿no? Que salen con varias mujeres al mismo tiempo, justamente porque ellas tienen la dicha de poder disfrutar de ¿Cómo le ellos voy a robar a mismos. ellas ¿Cómo le voy a la robar? dicha? ¿Por qué voy a estar con una mujer si puedo brindar esta maravilla que soy a muchas? Que tengan toda la suerte de... Ajá. Claro, exactamente. Es Ya. risueño en un punto y es trágico, es tragicómico. Triste ¿verdad? lo que decís, sí. Sí, y después está el inescrupuloso, el que estafa a la madre, el que le roba a la madre. Son un poco psicópatas en realidad. Sí, como mamá, yo voy a hacer el dinero mejor de lo que tú lo ibas a usar. Esa, lo que tú decías, me encantó eso. Sí, 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 tú claro. sabes, yo lo uso mejor de lo que lo vayas a usar Claro, ¿para tú. qué lo necesitas? Dámelo a mí que yo sé qué uso le voy a dar. Es increíble, es patológico, por eso Es es que muy se convierte... patológico. Es decir, Ujú. está el narcisista patológico y está el maligno, ¿no? Que lo describió Otto Kemper. Ya el narcisista maligno ya tiene ataques de ira, ya es violento, ya sus frustraciones ya llegan a otro nivel. ¿M? Cuando no suceden las cosas como él Como él esperaba. quiere, claro, son personas que pueden llegar a castigar físicamente, a irritarse fácilmente, y entonces hay una especie de reino del temor en la casa del miedo. Ujú. Y he estado dándole la vuelta y vuelvo otra vez al tema de los padres cuando tratamos de decidir la Mm. mejor pareja para nuestros hijos. ¿Cómo manejar esto? Y quiero otra vez, a lo mejor no es porque eres un padre narcisista, pero te estás envolviendo en la vida de tus hijos para determinar cuál es la mejor pareja para tu hijo. ¿Has estado tú en esa situación? ¿Te ha ido bien? ¿Te ha ido mal? Claro. 305-529-1020. Te invito a que compartas con nosotros qué te funcionó. ¿Cómo tú lograste a lo mejor que dejara de salir con esa chica mala o con ese chico malo, tu hija? ¿Cómo tú manejas esa situación? 305-529-1020, porque ahí está nuevamente esa línea fina, ¿no? Yo tengo que respetar el deseo de mi hijo, Sí. pero a la misma vez le llevo años y la veo venir mucho antes de que ellos la ven venir. ¿Cómo Claro. yo no me meto a decirle, ojo, te van a pregar aquí un trastazo si tú sigues saliendo con esta Bueno, eso persona? sí se puede decir. La advertencia es válida. Lo que no podemos hacer es decir que no, porque se transforma en el síndrome de Romeo y Julieta. Se van finalmente juntos y juntos se hunden. O sea, indiscutiblemente lo peor es que uno puede Lo hacer es peor decirle, que puede no hacer me es gusta decirle esa no. muchacha y no la Claro. quiero que la traigas a la casa. Claro, exactamente. Acá no, ¿eh? Entonces le estás diciendo, acá no, afuera sí, afuera sí, porque es lo que va a hacer el hijo, la va a ver afuera. Entonces lo ideal es integrarla a la casa o integrarlo al hogar, a esa nueva figura que el hijo trae por amor, porque siente, bueno, que lo ama. Y entonces el primer amor a lo mejor, y Es que es una conocerlo. pero es que es una bandolera. ¿Cómo yo voy a traer esa bandolera a mi casa? Va, bueno, pero nosotros no tenemos que ser tan ególatras, tenemos que ser personas que... Así la he escuchado, de verdad, no estoy Sí, exagerando. sí, sí, sí. Bueno, Pero si eso es un drogadicto, eso es lo que es un bandolero de verdad, ese tipo es mala noticia. bueno, ¿Cómo lo voy a invitar a mi casa a cenar aquí? yo ¿Lo creo voy que a validarlo? creo que tenemos que hacer, en existencialismo se llama epoge fenomenológica, A ver, hacer entre paréntesis de todos los juicios. Es decir, no debemos juzgar. Es decir, tenemos que juzgar a los demás, vamos a vernos primero nosotros mismos, ¿no? Y ver nuestra infancia, nuestra adolescencia, porque los padres nos creemos que nacimos de un repollo y nos olvidamos que fuimos adolescentes, que fuimos Ujú. que cometemos grandes errores también. Yo creo que hay que hacer un entre paréntesis. Y si yo no conozco y no me acerco, a lo mejor la apariencia de esa persona no me gusta.
pero a lo mejor resulta que la empiezo a conocer a través del diálogo o lo empiezo a conocer y me doy cuenta que es alguien importante. Y lo he escuchado así mismo, pero si tiene la cabeza que parece un nido, porque era un rasta el Claro. muchacho, tiene, mira, es un salapastroso, ¿cómo yo voy a traerlo aquí a mi casa si es que parece que ni se ha bañado en 2 semanas? Claro. ¿Cómo me voy por encima de eso? Generalmente también ocurre en familias muy rígidas. Si los padres somos muy rígidos, por ahí el hijo va a intentar traer a alguien que es todo lo contrario. ¿Para fastidiar nada más? Para fastidiar nada más es todo lo contrario. Ojo, si tenemos que tratar de navegar eso. Asimismo, en familias muy laxas, familias donde no hay límites, donde cada uno hace lo que se le da la gana, Lo de que pronto venga. viene con un intelectual a la casa. Claro, porque hay un mecanismo también de compensación, se llama formación reactiva en psicología. Exactamente. 305-529-1020. ¿Te has visto tú en ese cuadro? ¿Te has visto tú en esa situación con tus hijos? ¿O fuiste tú ese rebelde que le trajiste a mamá o a papá? También. El que tú sabías que no había manera que lo quisieran. Exacto. Es más, eso pasaba mucho antes, era en la época de antes, ¿verdad? Que tener un compañero de la o sea, traer al negrito a la casa. Sí. Era, o a la negrita a la casa, Sí. para ponerlo de esa manera. Sí, Pues, sí. era, no, acá mamá o papá no te botaban de la casa si te traía a una persona Sí. del Claro. color de piel equivocado. Equivocado, claro. Bueno, muy atrás en el tiempo era lógico, esa era la estructura social, ¿verdad? De alta discriminación, pero ahora estamos moviendo, a pesar de que la discriminación sigue existiendo, parece que es en el corazón de lo humano, ¿verdad? Que está. Pero ahora, hoy en día, tenemos más conocimientos, entonces tenemos que no juzgar a la gente por el color de la piel y menos por cómo está vestido. Ahora bien, tenemos que conocerlo. Si corroboramos a través del conocimiento que ese chico evidentemente o esa chica no está bien, bueno, entonces hablar con nuestro hijo. Es decir, fíjate la diferencia entre la mamá y el papá de ellos y la mamá y papá que tú tienes. Fíjate la diferencia entre la manera en que esta persona piensa acerca del amor y la manera en que tú estás criada para pensar en el amor. Entonces, lo que pasa es que el diálogo implica tiempo, Alfredo. Hay que darle tiempo a los hijos. Hay que invertir. Hay que invertir, ¿no? La mejor inversión no está en el banco, está en la familia con nuestros hijos. Y entonces hacerlos razonar, entrar a hacer una especie de filosofía, o como quieras llamarle, diálogo, para que nuestros hijos piensen. Es tan importante que te dediques el tiempo de qué es lo que te gusta tanto de esta persona. No es solamente cómo me vira, cómo me besa, cómo me aprieta, cómo huele. Exacto. No, es que tienes que dedicarle el tiempo de, a ver, dime las cosas buenas de ella, porque a lo mejor es que yo no la conozco suficiente, ¿no? Dime qué son las cosas que admiras de ella, como persona, como hija, como amiga. Dime qué son las cualidades de ese individuo. Que a veces cuando son muy opuestas, a veces son cualidades que faltaron en la casa, ¿no? A veces ese chico que está tan mal trazado y va con las rastas, bueno, la escucha, por ejemplo, y mamá y papá no la escucharon. Y entonces encuentra en esa persona afuera, porque lo que no encontramos en la casa lo vamos a buscar afuera. Lamentablemente es así. Usualmente. Y entonces, de modo que, ojo nosotros tenemos que estar abiertos al diálogo, tenemos que estar abiertos y tener el tiempo disponible para ellos. Creo, y nos estamos yendo más por la línea acá de las parejas para nuestros hijos, pero yo creo que también uno debe ir tomando el tiempo de explicarle a los hijos qué es una relación como adulto, ¿no? Y qué debes de buscar en esa pareja que en el futuro, ¿no? Alguien que te haga feliz, de qué manera, qué cosa es la felicidad para ti, que tú buscas en una pareja, qué es lo que te gusta a ti de tu relación, tu madre y padre. Mira, tú sabes que tu papá y yo tenemos esto y esto en común, y esto es lo que nos ha hecho sobrepasar los problemas en la vida, a través del ejemplo. El ejemplo es, en realidad las palabras, ya los chinos hablaban de eso, las palabras no sirven, es decir, lo que sirve es el ejemplo. Talk is cheap, decimos. Exacto, en inglés, ¿no? es decir, yo puedo estar hablando todo lo que quiero de una excelente relación, pero si después mi hijo se está por acostar y escucha que yo estoy insultando a mi esposa o a mi esposo, ya está. Entonces me vas a decir tú a mí a quién escoger, ¿no? Claro, ya está. Entonces, por eso es importante que haya coherencia. Para eso también hay que tener conocimientos. Tenemos que ser coherentes, tratar bien. Y ese ejemplo es el que, como el de Bandura, ¿no? Ya lo descubrió, que los chicos aprenden por el ejemplo. Y los adultos también. Y nosotros también.
Seguimos aprendiendo y seguimos imitando por aquello de las neuronas espejo y por muchas otras concomitantes psicológicos, aprendemos por el ejemplo. Claro, y lo puedes hacer divertido, inclusive al comienzo Divertido, claro. bueno, no solamente, ¿y qué te gusta más, las trigueñas o las rubias? Y a lo mejor puedes empezar por la parte plástica, por la parte Qué exterior, bueno. pero de ahí le entras. ¿Y qué te gustaría? ¿Tener una novia o un novio que sea a lo mejor que le guste el sentido del humor, que le Claro. gusta hacer chistes? ¿Te gustan las personas atléticas? ¿Te gustan las personas que se cuidan de ellos mismos? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría tener a ti? Y eso yo creo que uno debe ir elaborándolo Sí. desde temprana edad, ¿no? Y también tener en cuenta si no es un hijo que tiene algún trastorno de conducta ya, como el trastorno que hablábamos antes, el oposicional desafiante. Mm. Hay chicos que lo tienen y entonces son mucho más graves. Ya eso no es la oposición típica y el desafío típico del adolescente, es algo patológico. Entonces, ojo, tenemos que ver quién es nuestro hijo, ¿no? Mm. Si es que tiene un trastorno de conducta o si que sencillamente forma parte de la etapa. Sí, pero ya ese es otro caso, ya es lo que Ya va en eso contra de todo lo que tú le digas. Es otro caso, por supuesto, pero entonces, ¿cómo actuamos en ese caso? Pedimos ayuda, de verdad, que es tan importante. Las cosas se van complicando, pero tenemos que, de alguna manera, conocer a nuestros hijos, estar dispuestos a saber quiénes son. Y yo entiendo que, claro, es muy difícil con el trabajo, Ujú. pero hay momentos como los fines de semana que tiene que ser la casa como una iglesia en donde estamos ahí escuchando a nuestros hijos nada más. Hay que dedicarle ese tiempo. Ese Ahora, tiempo. ¿cómo hacemos ahora nosotros ya como adultos y tenemos nuestros padres que fueron narcisistas? ¿Cómo lidio ahora yo de adulto a adulto con ese padre que continúa con esta necesidad de ser reconocido y idolatrado, querer ser el centro de atención y ya yo que tengo mi familia? ¿Cómo llevo ese balance entonces? Bueno, hay que entender que el narcisista realmente cuando es patológico no va a comprender lo que tú le quieras decir, ni va a cambiar de opinión. Pero por lo menos hacerle ver que lo sigues queriendo, hacerle ver que no tiene necesidad de tanta ostentación, porque en realidad hay un miedo a no ser querido en el narcisista, a no ser Ujú. aceptado, y asegurarle que lo aceptás, que estás allí, que Sí. no tiene que hacer ostentación de nada. O sea, límites es lo que me viene a la mente, ¿no? Cómo establecer esos límites sanos, aunque no te lo tuvieron, no te lo establecieron cuando tú eras niño, pero ahora como adulto quizás tú puedes ayudar a tu padre en ese caso, ¿no? Claro, sí, sin duda, siempre y cuando el daño que tu padre sin querer ha efectuado, ¿no?, con una personalidad narcisista no sea muy fuerte, porque en muchos casos impide la comunicación, se corta el vínculo. Mm. Y yo soy pro familia, pero también entiendo que cuando la familia es muy tóxica, no está mal alejarse de la familia. Sí, porque ahí es el caso donde estaba llevándolo, porque tú estás con tu compañera, tienes tu padre que es narcisista, llega y el padre lo que hace es criticarla, atacarla, Totalmente. humillarla, porque no es suficientemente buena, porque no, y ahí es donde tú tienes que aprender a defender a tu compañera, porque usualmente el hijo de narcisista no sabe cómo defender a esa persona que está aliándose en la vida, ¿no? A esa compañera o compañero que tiene. Y es parte del proceso ya tú como adulto aprender a tomar tu posición de respetar y cuidar a Sí, esa compañera sí, o sí, sí, compañero. sí, por supuesto, sobre todo ante las críticas, ¿no?, del padre narcisista. Sin duda que una vez adulto, se supone que uno ha procesado todo. Ojo, se supone Se que uno, supone. pero hay adultos que han llegado sin procesar todo esto, que siguen heridos, que siguen en carne viva con todo lo que le pasó con el padre o la madre, y entonces se hace muy difícil. Pero si uno lo pudo superar, uno ya está en condiciones, con suficiente distancia, de poder hablar con ese padre, ¿no? Y preservar, por otro lado, a la pareja de uno, o preservar a los hijos, porque los abuelos narcisistas existen también, y los abuelos narcisistas siguen siendo ellos Tóxicos mismos, igual. exactamente, más ancianos, pero siguen viendo lo mismo y siguen criticando a sus nietos, ¿eh? Y a sus hijos y a sus nietos, porque no hay nadie mejor que ellos. Porque son los padres que dicen, la realidad es que yo era realmente genial a los 17, 20 años. Tú eres un vago en relación conmigo. Entonces, Mm. todo eso va quedando y eso se tiene que procesar. Y es difícil muchas veces, sin duda. Entonces ahí En sí el hay caso que... tuyo es fácil porque tú estás muy trabajado. Y puedes ayudar a mucha gente a hacerlo, pero la gente que no tiene todos esos recursos simbolizantes, esos recursos
emocionales, es difícil, quedan atascados en esa etapa. Claro, pero ahí es donde cuesta trabajo, pero sí tienes que hacerlo, poner ese línea de, no, papá, me estás insultando, me estás hiriendo a mi hijo, a mi esposa, Sí, a no mi te lo voy a esposo. permitir más. No, yo te amo, pero esto no te lo permito. No te lo permito más, con una sonrisa, Ujú. que se llama asertividad, autoridad asertiva. Yo te amo, pero no te lo permito más. Este es el límite. Y entonces, mirarlo a los ojos y de alguna manera tiene que haber algún tipo de comprensión, ¿no? De arrivé, como dicen los franceses. Tuvo que haber arribado este mensaje que le mandaste a Ujú. a su mente y a su corazón. Y ser consecuente en ese momento y no le vas a hacer daño a tu papá o a tu mamá haciendo eso, en verdad los estás ayudando, aunque sea un poco más adelantado en la vida de ellos, Sí, pero pueden llegar a encontrar cómo regular esos ataques sí, o esas claro. críticas, ¿no? Claro, inclusive si son hijos más grandes que han podido procesar este tema se han alejado de los padres, han sufrido mucho porque uno de los dos es narcisista, pues ayudarlos ya desde la Ujú. adultez. Ah, Tratar de hacer una intervención. ujú. Y a ver, aquí para terminarlo, si acaso nos estás escuchando y eres de esas personas que dice, oye, sí, de verdad que de repente estoy siendo yo un padre narcisista, ¿cómo lo cambio? Porque eso no es fácil cambiar el alambrado, como tú decías, la Y es muy parte... difícil porque no hay concientización de eso. Es decir, es muy difícil. Pero si a alguna de las personas les suena como algo familiar para sí mismos, bueno, y tienen la suficiente capacidad, porque hay que tener la capacidad de poder ponerse enfrente de uno, Madurez de emocional, buena autojuzgarse, autoestima. Ujú. buscar ayuda, un tratamiento que les permita salir adelante. Pero esto funciona mucho más si aquellos que nos están escuchando conocen que el padre es o la madre es narcisista o la hermana o alguien que quieren y entonces poder ayudarlos ellos. Es Ujú. decir, hablar, decirles esto que está sucediendo está molestando a toda la familia, me está molestando a mí también. Y entonces, ¿qué te parece si buscamos una ayuda? Y sé específico, ¿no? En situaciones, no es que cuando tú hablas tú quieres ser el centro de atención, no es, mira, el domingo pasado cuando estábamos en la mesa y Perfecto. fulana estaba hablando y tú saltaste por encima de ella y le dijiste esto y esto, sin validar, o sea, trata de ser lo más claro y específico posible cuando estés Claro, trayéndole esto a sí, sí. O atención, ¿no? cuando alguien te habla de una experiencia de su vida propia, no des la vuelta para terminar hablando de ti, que es lo típico del narcisista, ¿no? Tú le puedes estar hablando de la guerra en Medio Oriente y va a decir, ah, bueno, pero va a dar la vuelta y va a terminar hablando de una Sí. experiencia de él. Es decir, ¿te das cuenta que esto pasa con mucha frecuencia, papá? Que, o mamá, ¿Te das estamos hablando en un cuenta? grupo y siempre terminamos hablando del campeonato de dominó que tú ganaste o de Ahí o sea, está. siempre se Siempre trata eso. de ti. Sí, siempre se trata de ti. Ujú. Y entonces, bueno, eso yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Es muy difícil, pues se trata de trastornos de personalidad, ¿no? Si hablamos del trastorno de personalidad narcisista maligno, bueno, ya es mayor todavía. Pero digamos que por lo menos dimos algunas tips para que descubran este trastorno y para que de alguna manera ayuden, ¿verdad? A la familia o a aquel que aman, Sí, porque es son de tremendo. esas condiciones que en verdad no hay tratamiento posible a menos que la persona esté receptiva a esa ayuda y que Claro, llegue a si ese no va, punto no, es es muy difícil. difícil llevar a un narcisista porque está muy conforme consigo mismo. ¿Por qué voy a ir yo a una terapia si yo soy el mejor? Soy casi perfecto. Sí, Yo no sí. necesito un médico Me ni un debería pagar a psiquiatra. mí el psicólogo El psicólogo, yo le para que lo venga puedo a ver. resolver los problemas. Cuéntame, Ajá. Susanita, a ver qué es lo que tenemos ahora. Tenemos en línea a David. David, Alfredo ayuda y su invitada te escuchan. Hola, David, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, muy buenas noches. Bueno, muy complacido de escuchar su programa, le felicito. Gracias, David. Gracias. Excelente, excelente, la verdad que muy instructivo para los padres. Qué bu- Pero dentro de lo que estabas tocando ahora, me llamó la atención el tema que se relaciona con lo reactivo. Y la verdad que yo notaba a nivel de grupos, generalmente cuando se está hablando de un tema, en oportunidades la persona que está escuchando tiende a hacer el comentario de su experiencia, ¿no? Ahora, ¿eso se considera como un narcisista reactivo o es una reacción normal de la mente, ¿no? Mm.
Todos interpretamos el mundo a través de nuestra experiencia. Claro, eso es normal, sí. Lo que pasa es que en el narcisista todos decimos, bueno, ahora voy a contar mi experiencia. Si es Claro. un grupo, con mucha más razón, ¿verdad? Pero en el narcisista es como una constante en donde nadie puede hablar de su propia experiencia, Exacto. porque siempre él va a salir con la experiencia personal. Exacto. Sí. Y los hijos, hablando de reactivo, los hijos de narcisistas son reflectivos reactivos. Ujú. Justamente están reflejando constantemente esa necesidad. Sí, todos fuimos a ver una película y cuando salimos del cine Ahí está. todos damos nuestra opinión de la película, pero el narcisista no puede manejar el que los otros estén de desacuerdo con su opinión de la Claro, película. claro. Si yo digo que fue buena y fue un número 8 de 10, fue un 8 de 10. Claro. Si tú estás diciendo que fue un 10 de 10, no, tú estás equivocado porque tú no entiendes bien de la crítica del cine. Eso Exacto. sería la vuelta del O narcisista. si estamos dando inclusive una experiencia en un grupo de amigos acerca de la muerte de seres queridos, bueno, por supuesto que el narcisista es el que más sufrió, Ujú. es el que es el que más más le la pasó, afectó. el que más le afectó. Es decir, siempre él quiere dar de manera constante porque es un molde de conducta, no es ocasional, como yo en un grupo queriendo integrar mi comentario, mi Ujú. experiencia Correcto. personal. ¿Hace sentido, David? Perfectamente, perfectamente. Bueno, nuevamente le felicito por el programa, me parece excelente, hacen una excelente labor. Ay, gracias, Muchas gracias por tus gracias. palabras y gracias por Sí. escucharnos. Así que eres bien importante en todo placer. esto. Estamos tratando de hacer este programa, y gracias David por tu llamada. Estamos tratando de hacer este programa porque hay momentos donde sí, un amigo hace falta tenerlo para que te dé un buen consejo, pero hay situaciones donde hace falta hablar con un profesional de la salud mental y ustedes son el invitado más importante. Recuerda que estamos todas las noches, martes y jueves en la noche en vivo de 8 a 9 de la noche. Estamos en el minuto final. Cristina, cuéntame a las personas un poquito más sobre la Universidad de la Familia y Bueno. dónde te pueden contactar. Bueno, me pueden contactar justamente en balinoti.com, que es mi website, enviar sus datos y sus preguntas. Balinotti con B de Balinote B bueno. larga, B de bueno, una sola L y doble T. Y bueno, justamente hablando de este tema de narcisista, es uno de los tantos temas que aborda el programa Universidad de la Familia Ahora Sí, cuyo título es Capacitación para la formación de una familia y crianza de los hijos. Es un título en donde vamos a enseñar, por ejemplo, cómo detectar, ¿no? O cómo detectar a alguien narcisista. ¿Qué hago yo si yo tengo esas características? Es decir, cosas que detectar, por ejemplo, los conflictos de los hijos, los trastornos de personalidad, ¿verdad? Cómo manejarlos, cómo manejar las parejas, lo que hablamos hoy. Es decir, que muchas de las cosas que siempre vengo a hablar contigo aquí están reflejadas en ese pensum o ese programa educativo que es el primero en los Estados Unidos que ofrece un título para recibirnos de padres, ¿no? La tarea más importante de nuestra Genial, vida. porque no hay, dicen que no hay un libro No de cómo ser hay. padre. Bueno, ahora hay un título Ahora de hay un cómo ser título. padre. Excelente, mucho éxito que sabes que te Bueno. deseo en este proyecto Gracias, que me parece gracias. tan importante. Así que balinotti.com. Sí, ahí está, me Sí. pueden encontrar allí. Gracias, La- un gusto, Alfredo. Y como siempre, la tía del programa aquí, siempre eres bienvenida. Me encantó. Y a ustedes también, amigos, gracias por dedicar el tiempo a escucharnos. Tratamos siempre de traerle estos temas que consideramos que son de bienestar para ti, para mejorarte como ser humano y la calidad de vida en tu familia y hacer esta sociedad una mejor sociedad, porque al final es lo que queremos todos, tener una mejor calidad de vida. Y como te digo siempre al final, quiérete y déjate querer. I used to